Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo graficar el punto de equilibrio en Excel, con una explicación y un ejercicio paso a paso. Así que, si esto te interesa, comencemos. Antes de iniciar, recordemos que el punto de equilibrio es el volumen de producción y ventas en el que los ingresos totales son iguales a los costos totales. Y en la gráfica podemos apreciarlo porque será el punto en el cual se crucen las curvas de ingreso total y costo total. El análisis de punto de equilibrio nos ayuda a saber a partir de qué punto una empresa puede obtener ganancias o pérdidas. Si se produce y vende más del punto de equilibrio, se obtienen ganancias. Y si se produce y vende menos que el punto de equilibrio, obviamente se obtienen pérdidas. Esto se entenderá mejor al pasar con el ejercicio, así que el enunciado nos dice: a continuación se presenta la tabulación de las funciones de ingreso total y costo total de Jennings Company, cuyo precio de venta es de $22 por unidad. Su costo variable unitario es de $18 por unidad y el costo fijo es de $80,000. Realice el gráfico para observar el nivel de producción y ventas en el que se alcanza el punto de equilibrio. Antes de arrancar con el procedimiento, hay que mencionar algo importante, y es que en este ejercicio ya están tabuladas las funciones de ingreso total y costo total. Esto para agilizar el video. Pero si en tu ejercicio aún no cuentas con esta tabla, el primer paso es tabular esas funciones. Si quieres aprender cómo se hace, revisa el video de la tarjeta que estoy señalando. En fin, una vez que tenemos tabuladas las funciones de ingresos totales y costos totales, podemos pasar a graficar. Para hacerlo, vamos a ir a la parte superior y seleccionar la pestaña de Insertar. Damos clic ahí y nos aparecen las siguientes opciones. Nos vamos a ir a la sección de gráficos, esta que se encuentra aquí. Y entre todos ellos vamos a dar clic aquí, en donde dice Insertar gráfico de dispersión X, Y o de burbujas. Esa que tiene esa imagen que estás viendo en pantalla. Damos clic ahí y nos muestra las siguientes opciones. Vamos a seleccionar esta de aquí abajo, la que se llama dispersión con líneas rectas y marcadores. Damos clic en ella y nos presenta la siguiente ventana. La voy a correr un poquito para que no tape la tabulación de ingreso total y costo total. Bueno, una vez que la muevas en donde quieres que vaya a quedar, le vamos a dar clic derecho dentro de esa ventana para que nos aparezcan las siguientes opciones. Aquí vamos a dar clic en la opción Seleccionar datos y nos abrirá esta nueva ventana para agregar la información. Tendremos que dar clic en el botón Agregar y ya podremos empezar a tabular la primera de las funciones. Puede ser cualquiera de estas dos. Yo voy a iniciar por la del ingreso total. En donde dice nombre de la serie voy a escribir ingreso total. Ese es el título que tendrá. A continuación vamos a escribir los valores X de la serie, es decir, los que irán en el eje horizontal. Aquí una aclaración importante. Aunque la variable independiente son las cantidades y en muchos ejercicios de matemáticas, la variable independiente utiliza el eje vertical, es decir, el eje de las Y, lo más común al graficar el punto de equilibrio financiero es asignarle el eje vertical al dinero. Es decir, aquí sería al ingreso total y al costo total, porque estos están expresados en dinero. Y dejamos el eje horizontal para las cantidades. Así que, como en los valores de la X van a ir las cantidades, me ubico aquí para escribir los valores, voy a la tabla en donde están los valores y en la columna de cantidades con clic izquierdo marcaré todas las casillas. Todas las que tienen valores, de la siguiente forma. Suelto el clic izquierdo y listo. A continuación, en valores Y de la serie, voy a borrar lo que esté escrito aquí. Y como dijimos que primero vamos a tabular la función del ingreso total, lo que voy a hacer es ir a la columna del ingreso total y marcar todos sus valores, o mejor dicho, todas las casillas que tienen valores, con clic izquierdo sostenido. Las marco todas y las suelto. Y listo, ya me graficó esa función. Voy a mover esta ventana un poco más para que puedan verlo mejor y le doy a aceptar. Ahora vamos a tabular la función del costo total. Nuevamente le damos clic en el botón agregar y ya podemos empezar a llenar la información.
Nombre de la serie, en este caso es costo total. Después nos ubicamos en el espacio para escribir los valores de la X. Recuerden, en estos ejercicios los valores de la X serán los de las cantidades. Así que en la tabla busco la columna de cantidades, con clic izquierdo marco todas las casillas en donde hay valores y listo. Después me voy al espacio de valores Y de la serie y borraré lo que está aquí escrito. Y ahora sí proseguiré a marcar todos los valores de la columna del costo total, con clic izquierdo sostenido. Y listo, moveré esta ventana para que puedan apreciarlo mejor y doy clic en el botón aceptar. Y ahora también le doy a aceptar. Y aquí ya está graficada la función de ingreso total y costo total, pero aún no hemos terminado. Voy a correr el gráfico un poco más hacia la izquierda para que nos aparezca este botón que tiene un más, estas opciones, pero nos interesa primordialmente este más. Damos clic ahí y se nos abren las siguientes opciones, elementos del gráfico. Aquí los que importan son las opciones de títulos de ejes, que le vamos a marcar un visto dándole clic, y también leyenda. Y ahora sí volvemos a dar en el más. La leyenda sirve para que se agreguen estas opciones y podamos ver que la línea azul es la del ingreso total y la línea naranja es la del costo total. Los títulos de eje para decir a qué nos referimos con el eje vertical y el eje horizontal. Por ejemplo, el eje vertical, como ya lo estuvimos diciendo a través de esta explicación, es el del dinero. O puedes poner un símbolo de dinero ahí. Y el título del eje horizontal son cantidades. Y listo, ya estarían graficadas las funciones de ingreso total y costo total. Como ya lo mencioné, el punto de equilibrio será en donde las funciones de ingreso y costo total se cruzan. Es decir aquí, que si ubicamos el mouse en ese punto, nos dirá que es el punto de 20.000 unidades o $440.000 en ingresos totales y o costos totales. Aunque claro, hay ejercicios en los cuales no es tan fácil observarlo en la gráfica, por lo que para que no haya pierde, lo más recomendable es utilizar el método algebraico para calcular el punto de equilibrio. Pero retomando, si se hace el análisis desde la gráfica, podemos decir que si la empresa produce y vende más de este punto de equilibrio, obtendrá ganancias, es decir, si vende hacia acá, obtendrá ganancias. Si no consigue alcanzar este punto de equilibrio, es decir, que se encuentre por esta área de la gráfica, lo único que obtendrá serán pérdidas. Ahora, si el video te ayudó, no te vayas sin comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido, compartir el video con tus compañeros y amigos, suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla y nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!